Nadie estaba preparado para ese anuncio. La televisión interrumpió su programación regular. Los noticieros dejaron todo para enfocarse en un solo lugar del planeta. El titular era claro y aterrador: Irán amenaza con cerrar el estrecho de Hormuz. En cuestión de minutos, los mercados colapsaron. Las bolsas cayeron, el precio del petróleo se disparó un 25% y las voces de alerta comenzaron a multiplicarse. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial ese estrecho? ¿Y qué podría pasar si realmente se cierra? Para entenderlo, hay que ir directo al mapa. El estrecho de Hormuz es una franja de agua extremadamente estrecha, de apenas 39 kilómetros en su parte más angosta, que conecta el Golfo Pérsico con el Mar Arábigo. Por ahí transita, cada día, alrededor del 20% del petróleo del mundo. Estamos hablando de más de 20 millones de barriles diarios. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait, Qatar, todos dependen de ese paso para exportar su oro negro. Si se cierra, el planeta entero siente el impacto. No importa si vives en México, España, Argentina o Japón, el precio de la gasolina, de los alimentos y de casi todos los productos se vería afectado. Pero, ¿puede Irán cerrarlo realmente? Y más importante aún, ¿qué provocaría eso? Irán ha amenazado con cerrar el estrecho de Hormuz muchas veces en el pasado. No es la primera vez que lanza advertencias de este tipo. Pero esta vez, el contexto es diferente. Tras los recientes ataques entre Israel e Irán y la creciente presencia militar estadounidense en la región, Teherán considera que está siendo acorralado. Y en un acto de desesperación o cálculo estratégico, podría usar su carta más poderosa: bloquear el paso marítimo más crucial del planeta. El gobierno iraní ha invertido durante años en minas navales, submarinos, misiles antibuque y drones diseñados específicamente para esa zona. No necesitan ocupar el estrecho con barcos. Solo tienen que hacerlo peligroso, inseguro, impredecible. Y eso sería suficiente para que las aseguradoras cancelen sus coberturas y las grandes navieras decidan evitar la zona. Resultado: parálisis. El primer efecto sería un shock económico brutal. Con solo el anuncio de un posible cierre, los mercados reaccionan. Pero si el cierre se concreta, el petróleo podría duplicar o incluso triplicar su precio en días. Eso dispararía la inflación global, afectaría las cadenas de suministro y desataría protestas en todo el mundo. En países donde ya hay tensión económica, esto podría ser el detonante de crisis sociales. Imagina millones de personas sin poder pagar el combustible, el transporte de alimentos colapsado, y gobiernos tratando de contener el caos. Todo eso por una franja de mar de menos de 40 kilómetros de ancho. El segundo efecto sería militar. Estados Unidos y sus aliados no permitirían fácilmente que se bloquee el estrecho de Hormuz. Ya hay presencia naval permanente en la región. Portaaviones, submarinos, bases militares en Bahrein, Qatar y Emiratos Árabes. Una escalada podría desatar combates navales, ataques aéreos y una guerra directa entre potencias. Y no hablamos solo de Irán contra Estados Unidos. Podrían entrar en juego Rusia, China y otras potencias que tienen intereses estratégicos en la zona. Porque si el estrecho se bloquea, China pierde una parte clave de su suministro energético. Y si el conflicto escala, Rusia podría aprovechar para desestabilizar aún más el orden internacional. El tercer efecto sería simbólico. Cerrar el estrecho de Hormuz sería una declaración de guerra no solo a Israel o Estados Unidos, sino al sistema global. Es como ponerle una pistola en la cabeza a la economía del planeta. Y eso tendría consecuencias diplomáticas inmediatas. La ONU entraría en sesión de emergencia. Las sanciones contra Irán se multiplicarían. Y los países árabes del Golfo, que tradicionalmente han sido rivales de Irán, podrían alinearse aún más con Occidente para garantizar la seguridad de sus exportaciones. La región se polarizaría como no se ha visto en décadas. Pero también hay algo más profundo. El estrecho de Hormuz no es solo un punto geográfico. Es el símbolo de una dependencia global que, en el fondo, todos quieren romper.
La crisis actual ha empujado a muchos países a preguntarse, ¿por qué seguimos dependiendo tanto del petróleo? ¿Por qué permitimos que una franja de mar en Medio Oriente tenga el poder de sacudir al planeta entero? Y esas preguntas podrían acelerar cambios históricos. Inversiones en energía renovable. Nuevas alianzas estratégicas. Y una transformación económica que podría cambiar el mundo tal como lo conocemos. Sin embargo, esos cambios toman tiempo. Y lo que preocupa ahora es el presente. Porque si Irán decide bloquear el estrecho, aunque sea por 48 horas, el daño sería irreversible. Ya no se trata solo de barcos. Se trata de credibilidad. De confianza. Y una vez que se rompe, es muy difícil reconstruirla. Las aseguradoras no volverán fácilmente. Las navieras buscarán rutas alternativas. Y los países productores tendrán que gastar miles de millones en infraestructura nueva, como oleoductos terrestres hacia otros puertos. Eso lleva años. Y mientras tanto, el mundo pagaría el precio. Ahora imagina este escenario: Irán cierra el estrecho. Estados Unidos responde con ataques aéreos. Arabia Saudita entra en el conflicto. Los hutíes en Yemen lanzan misiles a buques en el Mar Rojo. Israel aprovecha la distracción para atacar más posiciones estratégicas. Rusia hace movimientos en Siria. Y China moviliza flotas para garantizar su seguridad energética. En cuestión de días, el conflicto deja de ser regional. Y se vuelve global. Con consecuencias impredecibles. Y mientras todo esto ocurre, hay otro riesgo silencioso: los ciberataques. En una guerra moderna, no todo se pelea con misiles. Irán ha demostrado tener capacidad para atacar bancos, refinerías, sistemas eléctricos. Y si mezcla un cierre físico del estrecho con un ataque digital a refinerías o plataformas petroleras en otros países, el resultado sería devastador. No solo por el petróleo, sino por el caos financiero que podría desencadenar. La conexión de todos estos puntos revela algo aterrador: el cierre del estrecho de Hormuz no sería un incidente aislado. Sería una reacción en cadena. Afectaría el precio del transporte marítimo, encarecería las materias primas, frenaría la producción industrial y podría dejar sin acceso a energía a millones de personas. El costo de vida se dispararía. Y con ello, vendrían más protestas, más polarización, más conflictos internos. Gobiernos enteros podrían tambalear. Desde América Latina hasta Europa, pasando por Asia y África, nadie saldría ileso. Las potencias occidentales, en un intento por estabilizar la situación, podrían verse forzadas a intervenir militarmente, asumir costos logísticos altísimos e incluso modificar su política energética. Las reservas estratégicas de petróleo, como las de Estados Unidos o la Unión Europea, se agotarían en semanas si la situación se prolonga. Y si el caos financiero se expande, los bancos centrales podrían verse obligados a subir tasas, recortar estímulos y, en el peor de los casos, rescatar sectores enteros con fondos públicos. Otra recesión global, tan profunda o peor que la de 2008, sería completamente posible. ¿Suena extremo? Tal vez. Pero en este momento, muchos expertos lo consideran posible. Porque la región está más tensa que nunca. Y porque, a veces, basta con un error, un mal cálculo, una provocación, para que todo se salga de control. Las próximas semanas serán clave. Y si estás viendo este video, es porque quieres entender. Porque sabes que lo que pasa en Medio Oriente no se queda en Medio Oriente. Nos afecta a todos. En nuestros bolsillos, en nuestra seguridad, en nuestro futuro. Por eso este canal existe. Para explicarte lo que otros callan. Para conectar los puntos. Y para recordarte que el mundo es frágil. Muy frágil. Si valoras este tipo de contenido, suscríbete. Porque la información no es solo poder. Es también una forma de resistencia frente a la incertidumbre. Y hoy, más que nunca, necesitamos entender. Porque lo que puede pasar en el estrecho de Hormuz no es un tema lejano. Es una amenaza directa al corazón del sistema global.